Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre una planta muy exótica de Colombia. ¿Sabes de qué se trata? Hoy hablaremos sobre las piñuelas. ¿Habías escuchado de ella? Porque si no, hoy te cuento. Su nombre científico es Bromelia penguin y se originó en el sur de México. Sin embargo, se hizo popular en Centroamérica. Esta fruta llegó a ganar mucha popularidad en Panamá y su popularidad se extendía hacia toda Sudamérica. Desde ese entonces, Colombia la empezaría a cultivar volviéndola una fruta exótica de la región. Se caracteriza por ser una planta con penca y hojas en rosetas, espinosas y con vainas grandes, cubiertas de escamas color café oscuro. Da un fruto comestible llamado caraguata, piro o chocuipo. Tiene hojas que alcanzan un tamaño de 1 a 2 metros de largo, láminas lineares muy alargado triangular, de 2.8 a 4 centímetros de ancho. Actualmente, esta se encuentra en peligro de extinción, ya que el uso indiscriminado de los agroquímicos, las quemas sin control y las talas de los bosques están acabando con las especies de vegetación, especialmente la familia de las piñas. La bromelia crece cerca de los ríos y la contaminación de estos mismos afecta y mata este tipo de plantas. La Bromelia penguin consta con varias propiedades medicinales. Algunos grupos indígenas las usaban antiguamente para aliviar enfermedades respiratorias y para aliviar la tos. En algunas ocasiones se prepara junto al jengibre, la menta y el propóleo, ya que estos tienen unas propiedades parecidas. Pero no creas que solo tiene una función, puesto que esta planta también se usa con funciones ornamentales y gastronómicas. Por ejemplo, en Colombia, más exactamente en el norte del Cauca, se usa para hacer jugos. Una manera muy fácil de usarla es cortando las piñitas de gajo. Posteriormente se lavan para remover la pelusa y se les quita con la punta de un cuchillo. Una vez limpia, se ponen a hervir en agua por aproximadamente 10 minutos. Se retiran del fuego y se dejan enfriar. Luego, a cada una se les extrae el contenido extrayendo las semillas, ya que estas mismas semillas tienen un sabor muy amargo y no es nada agradable para un jugo. Después de esto deberás volver a introducir el contenido en cada una de las piñitas y en una olla con 2 tazas de agua se pone a derretir el atado de dulce junto con la canela y clavos de olor, formando un tipo de mermelada. Luego se integran las piñas y se conoce a fuego lento para que se conserve bien. Este proceso lleva alrededor de 30 a 45 minutos. Como se dijo anteriormente, este es uno de los muchos usos que se les da a estas piñuelas. Muy recientemente, un grupo de especialistas e ingenieros bioquímicos realizaron un estudio sobre la pulpa de la bromelia y descubrieron que contiene un gran potencial antibacterial en ella. Sin embargo, no ejerce mucho daño sobre una bacteria común hoy en día, puesto que estas bacterias crean resistencia a los antibióticos químicos con los que son combatidas, y desafortunadamente esto hace que la bromelia no pueda matar estas bacterias. La bromelia puede ser un gran ingrediente para potenciar otros químicos antibacteriales. Esta planta se siembra en épocas de lluvia. Únicamente requiere que le des una limpieza al final del invierno y algunas plantas trepadoras que en ella cohabitan y pueden interferir con su desarrollo. Un año después florece en los meses de abril y mayo. Esas flores llamadas mutates son también una fuente alimenticia, pero si la flor se deja madurar 8 meses después, esta se convierte en el fruto llamado piñuela. Interesante, ¿no? ¿Te atreverías a probarla?